si el circuito que va a gobernar mi carga, que en este caso es un punto de luz, una lámpara, un foco, pues es un sistema digital, ¿no? Pero un sistema digital proporciona muy poca corriente. Entonces, ¿cómo le hago para prender un foco que consume cierta cantidad de corriente? Que desde luego que es más de lo que soporta un sistema digital. Bueno, entonces aquí es donde entran los transistores. ¿Por qué? Sí, porque acuérdense que los transistores tienen una ganancia de corriente. Y la ganancia de corriente, ¿quién la determina? La beta. ¿Sí? La beta. Entonces, con una corriente de base, ¿sí? Y con la beta, acuérdense, la corriente de colector, ¿sí? Es igual a la beta por la corriente de base. Entonces, quiere decir que con poca corriente de base, ¿sí? Yo puedo amplificar esa corriente de base. ¿Cuántas veces? La puedo amplificar beta veces, es decir, si la beta fuera 150, ¿qué significa? Que la corriente de base, ¿sí? La puedo amplificar 150 veces y por lo tanto la corriente de colector va a ser 150 veces más grande, ¿sí? O imagínense 250 veces más grande, ¿sí? Y por ahí alguien comentó, es que el transistor es un dispositivo que tiene ganancia de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el sistema digital proporciona poca corriente. Pero entonces esa corriente, haciendo uso de un transistor, la amplifico y entonces ahora sí, como ya tengo una corriente pues con un valor considerable, pues entonces ahora sí ya puedo prender la carga que quiero controlar, ¿sí? Que en este caso nuestro ejemplo va a estar relacionado a un punto de luz, un pequeño foco, ¿sí? Pero las cargas también pueden ser más grandes y para hacer eso, entonces utilizaría otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo un relé, ¿sí? O por ejemplo, como el dispositivo que vamos a ver ahorita también, que se le llama configuración Darlington, ¿sale? Y pues bueno, entonces, vamos a partir de esto. Tengo poca corriente, ¿sí? Y es un sistema digital. Quiero prender un punto de luz. Pues entonces, este, tengo que hacer uso de lo que ya acabamos de revisar, que viene siendo cómo me tengo que manejar entre las regiones de trabajo del transistor que están en el primer cuadrante, ¿no? Y esta aplicación se le conoce como interruptor electrónico, como switch electrónico, ¿no? ¿Sí? Y el transistor, pues exactamente va a hacer eso, se va a comportar como un interruptor, ¿no? Nosotros no lo vamos a estar controlando con un botón. El circuito digital, ¿sí? Va a estar funcionando, él solo, ¿sí? Va a tomar decisiones en base a la lógica que tenga el circuito digital y entonces, de acuerdo a ciertas condiciones, el circuito va a decir, ok, en este momento tienes que prenderte la lámpara porque de acuerdo a para lo que fue diseñado, a lo mejor es un sensor de temperatura, ¿no? Que está sensando la temperatura y dice, ¿sabes qué? Después de 30 grados prende, no sé, un foco, un indicador de que la temperatura ya excedió los 30 grados, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, algo así podría ser. Pues en ese momento que excede la temperatura, este sistema digital le dice al transistor, le manda una corriente de base que con la ganancia se va a amplificar y entonces ahora sí va a poder prender esa pequeña carga que estamos considerando. Y que en este caso la función de la carga muy probablemente sea un indicador visual, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Ya estamos en los 30 grados, ¿no? Algo así podría ser un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos, miren, el transistor interruptor, ¿sí? Entonces, aquí está. Vamos a trabajar en dos condiciones. En la condición para que el transistor se comporte como un transistor interruptor electrónico, vamos a trabajar en dos zonas. ¿En cuáles zonas? En la de saturación, ¿sí? ¿Y en cuál otra? Vamos a trabajar en la región en la región de corte. Que si
si se acuerdan, esas dos regiones, pues es la región que está aquí, ¿sí? Aquí abajo, ¿sí? Es decir, aquí abajo estoy, y vamos a ponerlo otra vez, vamos a trabajar en esta zona, ¿sí? Y vamos a trabajar en esta otra zona, ¿no? En corte y en saturación. Entonces, hagan de cuenta que el transistor se va a estar moviendo entre corte y saturación. ¿Sas? ¿Sas? Y desde luego que también se mueve a través de la recta de carga, ¿no? Entonces, por lo general su estado inicial es corte, ¿sí? Y cuando lo accionamos, ¡pum!, se mueve rápidamente a saturación. Y cuando se mueve a saturación, sucede esto, miren, el transistor se comporta como un cortocircuito, por así decirlo, casi como un cortocircuito, ¿no? Entonces hagan de cuenta que aquí está, este es el transistor y esta es su representación, como un switch o un interruptor electrónico cuando está abierto y cuando está cerrado, ¿no? Cuando está en saturación y cuando está en corte está abierto y cuando está en corte está abierto y cuando está en saturación, ¿sí? Se comporta como un switch cerrado, como si fuera un corto, por así decirlo, muy cercano a un corto, ¿sí? Pero desde luego que el transistor tiene una pata de control. ¿Quién le dice en qué momento se cierre o se abra? Pues la corriente de base. La corriente de base se convierte como en una señal de control, o que cuando no existe señal, el transistor está abierto. Cuando hay señal, que es corriente de base, ¿sí? Esta corriente se amplifica, ¿sí? O no necesariamente se vaya a saturación, sino que simplemente la corriente se amplifica y al amplificarse es suficiente para que esa corriente accione la carga, ¿sí? Pero bueno, esta es la aplicación del transistor como interruptor electrónico y esa sería su representación, ¿sí? Entonces, este es como transistor y este es como el switch. ¿Qué es lo que va aquí? Aquí en serie va la carga que ahorita precisamente pues vamos a colocar, ¿sí? Entonces, como les comentaba, debe de haber una señal que va a controlar el transistor. Esta señal le va a decir en qué momento sea un switch abierto o un switch cerrado. ¿Y cuál va a ser? Pues la corriente de base, ¿no? La corriente de base es la que va a determinar el funcionamiento, ¿sí?, del encendido y apagado o abrir y cerrar el switch electrónico, ¿sí? Lo que va a determinar, pues eso, precisamente, el funcionamiento del transistor como interruptor, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que nos dice precisamente eso que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Queremos nosotros encender una bombilla, ¿sí? O un foco, ¿sí? Que nos dice que dentro de las características, funciona con 12 volts. Y si se fijan, tenemos una configuración de emisor y esos 12 volts son los mismos que van a alimentar al bombillo y esos 12 volts son los mismos que voy a utilizar para generar la corriente de base, junto con el resistor de base, y que esta corriente de base pues es la que va a entrar al transistor y que por medio de la ganancia del transistor se va a generar la corriente de colector, ¿sí? Aquí está la corriente de colector que se necesita para que pues el bombillo encienda, ¿no? Ya tengo información, me dice que este voltaje es de 12 volts, ¿sí? El transistor, pues vamos a considerar un transistor, por así decirlo, 2N2222, ¿no? ¿Qué más información necesitamos? Necesitamos la información, por ejemplo, la beta. Entonces vamos a considerar la siguiente información. Entonces vamos a hacerla más grande. Entonces me dice, este circuito tiene una beta de 180, vamos a copiarlo. Este circuito tiene una beta de 180, ¿sí? El transistor tiene un voltaje de 12 y me dice que el foco que voy a controlar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que controlarlo con el switch electrónico,
¿sí? Es decir, lo voy a prender y apagar. Y entonces me dice que determine el resistor de base. Entonces me dice, determine el resistor de base, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que tengo que generar una resistencia de base que sea suficiente para hacer que este foco pues se encienda. ¿Quién va a encender este foco? Pues la corriente de colector, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver, ¿no? No sé si tengan alguna duda, muchachos, con respecto al ejercicio. Muchachos, muchachas. Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ok. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer. Fíjense, así está el circuito, dice, bueno, ¿cómo le hago para obtener una corriente que prenda este foco? Ok, entonces puedo partir de que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿vale? Y con esta fórmula despejo la corriente, que esta va a ser la corriente de colector, y eso va a ser igual a la potencia entre el voltaje, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la potencia que es 1.2 watts entre 12 volts. Okay, y entonces, ¿me dicen cuánto les da eso, muchachos? Cero punto uno. 0.1 amperes. Si se fijan, entonces dice, miren, este foco tiene una carga de 1.2 watts, lo voy a alimentar con 12, ¿sale? Entonces, ¿cuánta corriente necesita el foco para prender? ¿Por qué? Porque si yo tengo menos corriente, no veo que encienda. Entonces dices tú, bueno, con este cálculo digo que con 0.1 amper necesito por aquí para que el foco pueda encender, ¿sale? Y entonces, ahora me voy por este lado, por el lado de la base, entonces tengo VCC menos IBRB menos el voltaje base emisor, y ese va a ser igual a 0. Si se fijan, esa es la malla por este lado. Entonces yo necesito tener una corriente de base, que es la que se va a inyectar al transistor, y que con respecto a la beta, pues voy a poder obtener el 0.1 amper que necesito para encender mi bombilla. Ok, entonces, si se fijan, de aquí voy a despejar el resistor de base. Entonces el resistor de base va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor entre, ¿sí? En el paréntesis para no confundirnos, entre la corriente de base. Y entonces, si se fijan, tengo la corriente de colector, tengo la beta, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para obtener la corriente la corriente de base? La corriente de base, ¿sí? La corriente de colector es igual a la beta por el IB, ¿sí? Y entonces, el IB es igual al IC entre la beta, ¿sale? Y eso nos da que sería 0.1 amper entre la beta, que es 180. Ok, ¿y eso cuánto les da, muchachos? ¿Cuánto les da eso, muchachos? 55 microamperes. 55. Y entonces dice el compañero que son 55
microamperes. Okay, ¿sí está bien? Y aquí son microamperes. Se fijan, ya tengo, dicen, yo necesito por lo menos 55 microamperes. ¿Por qué? Porque es lo que va a entrar al transistor. Y luego con la beta, que es la ganancia, aquí voy a obtener la corriente necesaria, que en este caso sería de 0.1 amper para que este prenda, ¿no? Entonces vamos a decir, son 12 menos 0.7, ¿sí? Entre, ¿sí? Acuérdense que aquí el entre es de todos, ¿eh? El paréntesis, entre, y aquí serían, pues estos, 55 microamperes. ¿Vale? Y entonces, ¿de cuánto sería el resistor, muchachos? Si se fijan, me va a dar un resistor grande, como de casi de megas, de mega ohms. ¿Y eso cuánto les da? Profe, una duda, ¿cuáles eran las dos condiciones del transistor? ¿Cómo? ¿De saturación y de qué? Corte y saturación. Vamos a regresarnos. Aquí, mira, aquí es corte, ¿sí? Y acá es saturación. Y ahorita, de hecho, las vamos a ver. ¿Sí? Ok. Ahorita las vamos a ver ahí precisamente en el circuito. Ok, ¿y cuánto les da el resistor de base? Profe, perdón, creo que me equivoqué. Son 555 microamperes. 555 microamperes. Ok, y ahora sí, 555 microamperes. Y ahora sí, ¿cuánto es la resistencia que tengo que poner en la terminal de base para que con eso, con ese voltaje de polarización y ese resistor, generar esa corriente que entraría a la base? $12 menos 0.7 entre 555 microamperes. Cero punto cero 20. ¿Cuánto te digo? Serían 12 menos 0.7 entre 555 microamperes. Debe dar una resistencia grandota, como de casi de mega ohms. Porque estamos dividiendo entre micros, ¿verdad? Me da 20.36 megas. 36 megas. Y entonces, Igual fíjense, no sé si alguien más lo pueda verificar. ¿alguien más de los compañeros que haya hecho el cálculo? ¿Sí está correcto? A mí me da 20.323, así. Sí, No, pero no. utilicen los prefijos, compañero, para que me digas si son kilos, si son megas, así con los prefijos. Y aquí acuérdense que aquí hay que ponerle que son ohms, ¿verdad? Aquí son ohms, entonces nada más ponerle así. Entonces ahora sí, miren, bueno, nomás díganme si está correcto. Ese sería el resistor de base que con el voltaje de polarización voy a generar esta corriente de base y ¿qué creen? Que esa corriente la voy a poder amplificar y voy a poder generar la corriente que necesita la carga, que en este caso pues es un punto de, bueno, es un foco.
¿Es un foco o un bombillo? Profe, pues a mí me da, pero sin ningún, ¿cómo se llama? O sea, sí, quizás sería 20.32 kilo ohms. No me dan megas a mí. ¿No te da megas? Aquí tenemos No, igual a mí también me da kilo, profe. kilo, aquí serían Sí, profe, sería kilos. kilos. Ah, ok, entonces esa sería la resistencia. Serían 20 kilo ohms, ¿verdad? Lo que tendríamos ahí, ¿sí? Esta sí está correcta, 555, este sí está correcto. Serían, 0.1 entre 180, ¿sí da este? Sí, a mí también me da así, profe. Ah, ok, bueno, pues entonces este sería el circuito, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se le pone un switch de 2 posiciones. Entonces, fíjense, aquí hay 2 posiciones. Cuando este lo muevo para abajo, si se fijan, estoy alimentando, pues, cero, nada. ¿Cuánta corriente de base tengo? Nada. ¿Sí? 0 por 180, corriente de colector es 0. Aquí el bombillo estaría apagado, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el switch ahora lo muevo hacia arriba? Si lo muevo hacia arriba, ahora voy a tener 12 en bueno, este circuito se cerraría y por lo tanto tendría 12 menos la base, menos la unión, menos la resistencia y tendría aproximadamente 555, ¿sí? Por 180 daría 0.1, que sería la corriente que se necesitaría para encender. Entonces, moviendo para arriba o para abajo, si se fijan, cuando está abajo, no tengo corriente. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, estoy en corte. No hay corriente, estoy en corte. Y luego después lo cambio a la posición de arriba, ¿sí? Hay corriente, ¿sí? Y entonces la corriente de colector es 0.1, entonces tendríamos que graficar pues en dónde estoy. Entonces de aquí me muevo, puede que quede por aquí así. O puede que quede hasta acá, muy, muy saturado, ¿no? Habría que ver cuánto, pues en qué punto, en cómo fue mi movimiento de estar aquí, a dónde me moví para arriba. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Sí se entendió? Muchachos. Profe, a mí no me quedó muy claro. Sí, mira, fíjate. Vamos a ver las dos posiciones. La posición 1 es abajo, ¿sí? Vamos a ponerla aquí, mira. Este está aquí. Posición 1, estamos aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle. Posición 1, estamos aquí, mira. Lo pasas abajo. ¿Cuánta corriente tienes? 0 de corriente de base por 180, 0 corriente de colector. Por lo tanto, estoy aquí. Estoy en corte. ¿Sale? Y luego lo muevo hacia arriba. ¿Sale? Y ahora queda acá. ¿Sí? Entonces, si te fijas, ahora sí, el circuito se cierra. Entonces, menos la unión entre la resistencia, tengo corriente de base. Por 180 me da 0.1. Y entonces, ya la corriente de colector, que si te fijas es el Y, ¿sí? Se sube y queda en algún lugar arriba, en la recta de carga. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. ¿Sí? Y entonces haz de cuenta que este lo puedes estar moviendo, mira, para arriba, vamos a hacerlo. Lo puedes mover para abajo o para arriba. Entonces haz de cuenta que aquí estoy en corte. Y luego me subo. Y luego me bajo. Y luego me subo. ¿Sí? Cada que yo hago esto, el punto se mueve, ¿verdad? Se mueve. ¿Sí? Y entonces yo visualmente veo que aquí prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. ¿Vale? Profe, en la diapositiva 9, ¿cuál era la condición de saturación y la de corte? ¿Cuál es cuál? Acuérdate que aquí abajo, aquí es corte.
y saturación es acá arriba. Este es corte y acá es saturación. A lo mejor no llego hasta saturación, me quedo por aquí así, pero dices, mira que con esa corriente ya es suficiente para que, pues en este caso, obtengas la que tú requieres, ¿verdad? Que es la que necesita el foco para prender. Ok. A ver, háganlo en el simulador, muchachos. O más bien lo hacen de práctica. Lo quieren. Sí, profe. Sí, profe, a ver, de una. Vamos a meter eso en el simulador, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces, fíjense, aquí en Electronics, vamos a meter nuestra fuente, ¿no? Y se fijan, es una fuente de 9, ¿sí? Es una fuente de 9, vamos a poner esto más grande, ¿sí? Y tenemos un switch, si se fijan, que es un switch de 2 posiciones, ¿sí? Y lo rotamos, ¿vale? ¿Sí ven? Entonces ahí está. Y luego metemos nuestra resistencia. Esta es la resistencia de base, ¿sí? Este es nuestro resistor de base. Vamos a rotarlo. ¿Que nos dio de cuánto? Y luego tenemos el NPN, ¿verdad? Ahí está, miren. ¿Sí? Y les digo que son 180. ¿Vale? Son 180. Y entonces, pues pongo el bombillo, ¿sí? Este es de, vamos a ponerlo de 9, ahorita lo corregimos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Si funciona así, ¿sí? Y tengo 2 posiciones, ¿sale? Y meto también la tierra. Si se fijan, ahorita está apagado, estoy en corte, estoy aquí abajo, ¿verdad? Estoy en la posición de abajo. Y si se fijan, ¿cuánta corriente tengo? Vamos a poner los medidores para que también de una vez se vayan ubicando. Vamos a meter los medidores. Voy a meter uno aquí, ¿sí? Y voy a meter uno acá arriba también. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ahorita, ¿cuánta corriente tengo? Tengo 0. ¿Sí está todo conectado? Sí. Ok. Sí, arriba está todo conectado, más para ver. Ok. Y entonces ahora, ¿sí? Le doy el cambio. Déjenme ver si está todo correcto. Ok. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? La resistencia. ¿Cuánta resistencia nos dio? ¿Cuánta resistencia en nuestro cálculo nos salió? 20K, ¿verdad? Pues vamos a ponerle 25. 5K. A ver si con eso. Nos dice que este es de 12. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tengo poquito?
Toma un poquito corriente, vamos a ver si está bien la beta. 180. Se fijan, acá tengo punto 1, hay algo que nomás me falta corregir. ¿Sí está bien este cálculo, compañeros? 1.2 watts. Vamos a subirle la beta. Vamos a subirle la beta. .1 ampere. Me quita este. Ok. Ya sé que le faltaba. Sí. Ahí está ya, mire. Ya vi que le faltaba. Okay. Déjenme, ahora sí ya, déjenme pongo el elemento. Sí. Ahora sí. Y entonces, ahí está, y ahora sí. Déjenme. Este va para arriba. ¿Sí? Y este va para abajo. Entonces, fíjense, ahí tenemos corte. No tengo corriente de base, no tengo corriente de colector. Mi posición está acá. Estoy aquí, ¿verdad? Y luego después, ¿sí? Conecto y ahí estoy. ¿Cuánta corriente? 331, ¿sí? Lo que pasa es que yo cambié la beta. Vamos a cambiarle la beta, vamos a regresar a la 180. 180. ¿Qué más me falta? Esta es de 20. ¿Y el voltaje, profe? Y el voltaje sí, pero ¿sabes por qué? Porque esta lámpara es de 9, compañero. Aquí en el simulador le voy a poner hasta 11, a ver si no se daña. Ah, ok, va. Sí, pero es por eso, mira, ¿ya viste? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle los 10. ¿Sí? Vamos a poner los 10. Sí, pero ahí está, mira. Entonces, ¿cuánto me da? 463. Entonces, vamos a hacer los cálculos otra vez. Con 10 volts, vamos a decir que son 10 volts. Y con 10 volts, ¿cuánto nos da? 10 entre 1.2 entre 10, ¿cuánto nos da? 0.12. Punto 12, ¿verdad? Punto 12, 0.12, ¿verdad? Okay, y luego, punto 12 entre 180. 666. 666. ¿Sí? Y luego después, aquí serían 666. ¿Y cuánto sería el resistor? Aquí ya serían 10, ¿verdad? 10 menos 0.7 entre 666. Serían 9.3 entre 666 microamperes. ¿Cuánto les da el resistor? 13.96K. 13K, ok. Entonces, pues, ok. Si todo está Ah, bien, casi 14. vamos a ponerle 14. A ver qué tan cercanos estamos, ¿no? Pues fíjense que ya se excede la corriente. Ya es mucho.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, le puedo poner, vamos a ponerle 15. ¿Sí? Voy a ponerle 15, no se sigue, se sigue. Vamos a ponerle 20. Con 20, ¿no? Entonces serán 463. ¿Sí? Vean. ¿Y cuántas serían? 83 milis. ¿Sí? Y la corriente de colector serían, se fijan, serían, en milis, ¿cuánto nos da? Bueno, esta sería la corriente propiamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos posiciones. Miren, en este me muevo y luego ya estoy en corte y luego después amplifico. ¿Sí? Y esta es la corriente que necesitaría el bombillo para poder ¿sale? Una pregunta, si se fijan, no necesariamente me queda todo exactamente. Tengo que hacer algunas modificaciones. Bueno, aquí más que nada por el simulador. El simulador sí me dice, esta lámpara ya accediste la corriente. Entonces vamos a ponerle aquí 19. Vamos a ponerle 19, a ver si los aguanta. Y 19 los aguanta. 18 los aguanta. 18 ya no los aguanta. Tenemos 19, ¿sí? Y hacemos la corrección, ahí está. Entonces ahí tenemos las dos posiciones. ¿Sale? Y con 10 volts, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, muchachas. Muchachos, ¿sí se entendió? ¿Cómo quedó, profe? ¿Mande? ¿Cómo quedó el Ok, simulador? así, aquí ¿a cuánto quedó? ¿A 10? Estos serían nuestros cálculos teóricos y ya nada más acá en el simulador le hice los ajustes, le puse 19 y nada más, ya con eso es, ¿sí? Entonces fíjate, ahí estoy en corte y luego después esta corriente la amplifico 180 veces y obtengo la corriente que necesito para poder encender mi carga. Fíjate cuánto se amplificó, 180 veces, ¿no? Pero realmente un transistor puede tener más, 200, 220, 250, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Vale? Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Sí, van a poner un voltaje de alimentación de 11. La bombilla es de 1.4. ¿Sí? La bombilla vamos a ponerle que es de 9. Voltaje de alimentación le vamos a poner 10. Y la beta mínima la vamos a poner de 260. ¿Vale? Y entonces vuelven a hacer los cálculos. ¿Qué es lo que van a determinar? Pues otra vez el circuito. ¿Vale? Vuelven a recalcular el circuito con los nuevos valores, calculan la nueva resistencia. Ahora el bombillo, pues dice que es de 1.4, ¿verdad? Que igual aquí podríamos ver, miren cuánto es el bombillo. Este bombillo es de... Profe, Ew. ahí en la parte de luces hay otra lámpara que dice lámpara de filamento y creo que esa se le puede modificar la potencia. Vamos a poner esta. Y nos dice potencia y le ponen pues, este es 14. Vamos a ponerle 14. ¿Vale? Y utilizan y le ponen 14. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió, muchachos? ¿No sería 1.4, profe? Sí, perdón, sería 1.4. Punto. A esta también le podemos, no, a esta no, miren. Pero hay diferentes, ¿no? A esta sí le podemos poner la potencia. Entonces, ahora sí, partimos que tenemos 1.4 y bueno, entonces resuelvan este ejercicio. Me desconecto. No, todavía faltan 10 minutos.
Entonces, váyanlo trabajando o me desconecto, volvemos a entrar y me dicen cuánto les dio.